Hay momentos que dividen nuestra existencia en dos partes, antes y después. Para mí, ese instante llegó en una tarde calurosa de marzo, mientras el sol de Buenos Aires se filtraba por los vitrales de la mansión que construí con décadas de trabajo. El reloj de péndulo que perteneció a mi suegro marcaba las 4 cuando escuché a mi hijo Federico hablar por teléfono en lo que él creía era total privacidad. Llevo un mes cambiándole la medicación del corazón a esta anciana. Va a tener un infarto en cualquier momento. Su voz resonó por el pasillo de mármol italiano que tantas veces había recorrido con orgullo, mostrando nuestra casa a invitados importantes. Me quedé paralizada, con el collar de perlas rozando mi cuello y la taza de té temblando en mi mano. El líquido caliente se derramó sobre mis dedos, pero apenas sentí el dolor. Estaba experimentando uno mucho más profundo. Mi único hijo, mi Federico, el niño por quien sacrifiqué todo después de quedar viuda, estaba planeando mi muerte. Siempre me consideré una mujer fuerte. Cuando Gustavo, mi marido, falleció hace 16 años dejando la empresa familiar de joyerías al borde de la quiebra, todos apostaron que la viuda del joyero fracasaría. En su lugar, trabajé 18 horas diarias, renegocié con proveedores, modernicé las tiendas y convertí Joyerías Fuentes en la cadena más prestigiosa de Argentina. Superé la soledad, las críticas, las noches sin dormir pensando en los negocios, pero nada, absolutamente nada, me preparó para descubrir que mi propio sangre planeaba mi muerte. En ese momento, apoyada en la pared fría, sentí mi verdadero corazón fallar. No por los medicamentos adulterados que Federico venía dándome, sino por el dolor que rasgaba mi pecho. Las perlas de mi collar parecían pesar toneladas, como si cada una representara un año de dedicación arrojado al vacío. Recuerdo cada detalle de ese instante con claridad cristalina. El aroma del jazmín que entraba por la ventana desde el jardín que Gustavo diseñó cuando compramos esta casa en Recoleta. El perfume caro de Camila, la novia de mi hijo, que flotaba por las habitaciones incluso cuando ella no estaba presente. La fotografía de Federico recibiendo su diploma universitario sobre la mesa de caoba. Y yo, Mercedes Fuentes, 78 años, ex reina del comercio de joyas finas de Buenos Aires, descubriendo que era solamente un obstáculo en el camino hacia la fortuna para mi único hijo. Federico siempre fue un niño difícil. Desde pequeño quería todo inmediatamente, los mejores juguetes, las escuelas más caras, los amigos más influyentes. Gustavo decía que yo lo consentía demasiado, que necesitábamos enseñarle el valor del trabajo. Pero cuando mi marido partió, dejándonos con una empresa tambaleante y deudas enormes, prometí a mí misma que Federico jamás pasaría por las dificultades que yo enfrenté. Quizás ese fue mi error. Le di todo, excepto carácter. Después de escuchar aquella conversación telefónica, mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el banco de terciopelo azul del pasillo. Miré el retrato familiar en la pared, Gustavo, Federico a los 12 años y yo, sonrientes en nuestra estancia en San Antonio de Areco. ¿Dónde estaba ahora aquel niño de ojos brillantes? ¿Cuándo exactamente decidió que mi vida valía menos que mi fortuna? No derramé ni una lágrima, no en ese momento. El dolor era demasiado profundo para expresarse con algo tan simple como el llanto. Respiré profundamente, intentando organizar mis pensamientos. Fue entonces cuando noté que Dolores, mi ama de llaves desde hace 3 décadas, me observaba desde la puerta de la cocina. Por su mirada comprendí que no era la única que sabía. ¿Desde cuándo?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Dolores bajó los ojos. Comencé a sospechar hace 2 meses, doña Mercedes. Él cambia las medicinas cuando usted está en el centro cultural. Y esa farmacéutica, la señorita Luciana, viene aquí cuando usted sale con doña Zulema. No podía creer que hubiera tantas personas involucradas en esta conspiración. Camila, Luciana, tal vez otros. Un complot para eliminarme dentro de mi propia casa. El imperio que construí piedra por piedra financiando mi sentencia de muerte. Recordé todas las veces que Federico apareció en mi habitación de madrugada, preguntando si estaba bien, si necesitaba agua, si quería compañía. No era preocupación, era ansiedad para ver si su plan ya había funcionado. Rememoré las miradas de Camila hacia mis joyas,
sus preguntas sobre los documentos de la mansión, sobre las escrituras de las tiendas en la avenida Alvear. En aquel instante, algo cambió dentro de mí. La conmoción dio paso a una determinación fría, calculadora. Ellos querían una mujer frágil, una anciana fácil de manipular y eliminar, pero olvidaron quién era yo. No construí un imperio siendo ingenua o débil. Dolores, no digas nada. Continúa actuando normalmente y no toques mis medicinas. Me levanté del banco, ajusté mi collar de perlas y caminé hacia mi habitación. Cada paso en el suelo de roble francés resonaba con una nueva resolución. Federico no lo sabía, pero acababa de despertar a la verdadera Mercedes Fuentes. No la madre indulgente, sino la empresaria que destruyó competidores, la mujer que renació de las cenizas tras la casi bancarrota. Aquella noche no logré dormir. Pasé horas mirando al techo, recordando cada sacrificio que hice por Federico, las reuniones escolares que perdí para garantizar nuestra subsistencia tras la muerte de Gustavo, el dinero invertido en la mejor educación, las infinitas oportunidades que le di en los negocios, incluso cuando su desinterés e incompetencia eran evidentes, las deudas que pagué en silencio, las fiestas extravagantes que financié, los caprichos que satisfice. Desde mi ventana veía las luces de Buenos Aires brillando a lo lejos, una ciudad implacable que me enseñó a ser fuerte, a nunca mostrar debilidad. Era hora de aplicar esas lecciones dentro de mi propia casa. En la madrugada, cuando el primer rayo de sol se asomó por mi ventana, tomé una decisión. No sería impulsiva, no estaría movida por la ira o el dolor. Sería una respuesta calculada, digna de la empresaria que fui y que aparentemente Federico había olvidado. Primero necesitaría pruebas concretas, después aliados. Finalmente, ejecutaría un plan que no solo me protegería, sino que enseñaría a Federico una lección que jamás olvidaría. Aquella mañana me miré en el espejo mientras colocaba mis aretes de esmeralda, las joyas que Gustavo me regaló cuando Federico nació. Observé cada línea de expresión en mi rostro, cada marca que la vida grabó en mi piel. No eran signos de fragilidad, como mi hijo pensaba. Eran medallas de una sobreviviente. Bajé al desayuno como si nada hubiera ocurrido. Federico ya estaba en la mesa, revisando su teléfono, probablemente intercambiando mensajes con Camila o Luciana sobre mi salud deteriorándose. Al verme, esbozó una sonrisa falsa, la misma que usaba cuando niño, después de romper algo valioso. «Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes hoy?» La preocupación en su voz estaba tan ensayada que casi me reí. ¿Cómo no percibí antes la falsedad en cada sílaba? ¿Cómo permití que este extraño, este traidor, continuara siendo el centro de mi mundo? «Estoy bien, hijo. Solo un poco cansada». Me sirvió té con cuidado exagerado, asegurándose de que tomara las medicinas que había separado. Observé sus dedos elegantes, las uñas perfectamente arregladas, el reloj carísimo que le regalé en su último cumpleaños, manos que ahora servían veneno a su propia madre. Tragué las pastillas sin dudar, sabiendo que necesitaba hacer creer a Federico que su plan seguía en marcha. Más tarde, cuando estuviera sola, las expulsaría de mi organismo. Por ahora, debía interpretar el papel de la madre confiada y frágil que él esperaba. Durante el desayuno, planeé cada paso de lo que haría a continuación. Mi primer movimiento sería visitar a Claudia Venegas, mi cardióloga de confianza. Necesitaba saber exactamente qué estaba poniendo Federico en mis medicamentos y cómo contrarrestarlo. Después, contactaría a Martín Salvatierra, mi abogado desde hacía 25 años, un hombre discreto, brillante y sobre todo leal. Al terminar mi té, miré a Federico directamente a los ojos. Por un momento fugaz, creí ver al niño que corría por los jardines de nuestra estancia, que me traía flores silvestres, que lloraba cuando su padre lo reprendía por alguna travesura. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento lo perdí? «Hijo», dije con voz tranquila. Estaba pensando reorganizar mi testamento. Ya sabes, a mi edad es importante tener todo en orden. Vi cómo sus ojos se iluminaban, cómo intentaba contener su entusiasmo tras una máscara de falsa preocupación. «Mamá, no digas esas cosas. Tienes muchos años por delante». «Quizás», respondí, «pero una nunca sabe cuándo puede ocurrir un accidente».
Después de aquel desayuno donde planté la semilla del testamento, comenzó mi doble vida. Por fuera era Mercedes Fuentes, la madre confiada que lentamente se debilitaba. Por dentro era un volcán de determinación, recopilando pruebas y construyendo mi defensa. Aquella misma tarde, después de que Federico saliera a lo que él llamaba reuniones de trabajo, que yo bien sabía consistían en encuentros con amigos en el club hípico, visitas a casinos clandestinos y raras apariciones en las joyerías solo para sacar dinero, comencé mi investigación. Mi corazón, que él tanto deseaba detener, latía acelerado con una mezcla de decepción y determinación implacable. Lo primero que hice fue examinar detenidamente los medicamentos que venía tomando. Con cuidado, fui hasta mi habitación y abrí el pastillero semanal que Federico tan amablemente organizaba para mí. Analicé cada cápsula bajo la luz de la ventana. Aunque mi visión ya no era tan aguda, pude notar diferencias sutiles en la coloración. Los medicamentos originales tenían un tono más vivo, más definido. Estos eran más pálidos, como si el propio crimen cometido contra mí les hubiera robado el color. Separé algunos para análisis posterior en una antigua caja de terciopelo bordado, de esas que vendíamos en las joyerías cuando empecé, antes de las tiendas de lujo, cuando todo lo que tenía era determinación y sueños. Escondí las cápsulas bajo el forro de seda, en un compartimento secreto que ni Federico conocía. Doña Mercedes, traje su té de media tarde. La voz de Dolores me sobresaltó. Entró a mi habitación con una bandeja de plata que había pertenecido a la familia de Gustavo por 3 generaciones. En sus ojos vi preocupación genuina. Gracias, Dolores. Cierra la puerta, por favor. Cuando quedamos a solas, pregunté en voz baja. ¿Qué más sabes? Necesito todos los detalles. Dolores suspiró colocando la bandeja sobre la mesita francesa. Comenzó cuando el señor Federico perdió todo ese dinero en el Casino Real. ¿Recuerda cuando usted estaba viajando al Congreso de Joyeros en Bariloche? Fue después de eso. Lo recordaba perfectamente. Volví de aquel viaje y encontré a Federico abatido. Lo atribuí a la añoranza, a la preocupación por mi salud. ¡Qué ingenua fui! La señorita Camila empezó a hacer preguntas sobre el testamento, sobre sus bienes. Al principio me pareció normal. Al fin y al cabo, son familia. Dolores retorcía sus manos en el delantal blanco inmaculado. Después, noté las visitas de esa chica de la farmacia. Siempre cuando usted salía, se encerraban en el estudio, hablaban en voz baja. ¿Y cuándo percibiste que estaban manipulando mis medicinas? Hace aproximadamente un mes. Entré a la habitación del señor Federico para cambiar las sábanas y vi varias cajas de medicamentos iguales a los suyos, pero sin las etiquetas. Me pareció extraño, pero bajó los ojos. No quería creer. Entendí el dilema de Dolores. Era el mismo que el mío. ¿Cómo aceptar que alguien a quien amamos sea capaz de semejante perversidad? Ayer, continuó ella, escuché a la señorita Camila por teléfono. Decía que necesitaban acelerar el proceso, que las deudas estaban aumentando y que el prestamista amenazaba con contárselo todo a usted. Cada revelación era como una aguja perforando mi alma. No bastaba la traición de mi hijo. Había toda una conspiración a mi alrededor. Personas que se sentaban a mi mesa, que me sonreían, planificando fríamente mi muerte. Gracias, Dolores. Por ahora fingiremos que no sabemos nada. Continúa observando, pero sé discreta. Cuando ella salió, quedé contemplando el té que se enfriaba lentamente. El vapor formaba espirales en el aire, como los pensamientos que se organizaban en mi mente. Necesitaba más información, más aliados en esta batalla silenciosa. Aquella tarde, telefoneé a Claudia Venegas, mi cardióloga desde hace 15 años. Acordamos un encuentro fuera de la consulta. No podía arriesgarme a que Federico lo descubriera. Nos encontramos en el Mirador Los Ángeles, en una mesa discreta al fondo. Mercedes, estás pálida. ¿Qué sucedió? Claudia siempre fue directa, una cualidad que aprecié desde el primer día. Le conté todo, la conversación que escuché, los descubrimientos de Dolores, las medicinas alteradas. Mientras hablaba, saqué la cajita de joyas de mi bolso y le mostré las cápsulas sospechosas. Claudia las examinó con ojos profesionales, frunciendo el ceño. Esto es gravísimo, Mercedes. Estamos hablando de intento de homicidio. Guardó las pastillas en un sobre. Las enviaré para análisis a un laboratorio de confianza. Nadie sabrá que vinieron de ti. ¿Cuánto tiempo hasta tener los resultados?
algunos días. Mientras tanto, no tomes ningún medicamento que venga de él. Te recetaré nuevos y debes guardarlos en un lugar que solo tú conozcas. ¿Cómo explico la mejora de mi salud si dejo de tomar las medicinas adulteradas? Claudia pensó por un momento, moviendo distraídamente su café. No lo expliques. De hecho, haz lo contrario. Comienza a simular síntomas, debilidad, mareos, confusión mental. Déjalos pensar que el plan está funcionando. La idea me asustó y fascinó al mismo tiempo. Era como entrar en un juego peligroso, donde mi propia vida estaba en riesgo. Pero también era una oportunidad de recuperar el control que intentaban arrebatarme. ¿Y si él percibe que estoy fingiendo? Federico es empresario, no médico. No sabrá distinguir síntomas reales de simulados, especialmente si eres convincente. Y creo que eres una excelente actriz cuando es necesario, Mercedes. Era verdad. Durante años, en el mundo competitivo de la joyería, aprendí a enmascarar mis emociones, a sonreír a competidores que deseaban mi caída, a negociar con proveedores que me subestimaban por ser mujer. Federico nunca entendió esa parte de mí. Para él, yo era apenas una madre dedicada, una viuda rica, una anciana fragilizada por la edad y la enfermedad. Hay algo más que deberías saber, añadió Claudia, inclinándose hacia mí. Las sustancias que están usando son sofisticadas. Difícilmente alguien sin conocimientos farmacológicos avanzados podría conseguirlas o manipularlas. Luciana, la farmacéutica, murmuré. Exactamente, pero incluso ella necesitaría ayuda para acceder a algunas de estas sustancias. Estamos hablando de compuestos controlados, Mercedes. Esto no es solo tu hijo actuando impulsivamente. Es un plan elaborado, probablemente con más personas involucradas. La revelación me heló la sangre. ¿Cuántas personas estaban conspirando para matarme? ¿Cuántos sonreían a mi cara mientras planificaban mi funeral? Antes de despedirnos, Claudia hizo una recomendación más. Contacta a tu abogado. Alguien de total confianza. Necesitas proteger tu patrimonio. Al día siguiente, cuando Federico me trajo el desayuno a la cama, un hábito reciente que ahora comprendía no era motivado por cariño, sino por la ansiedad de verme tomar las medicinas adulteradas, inicié mi actuación. Mis manos temblaron ligeramente al sostener la taza. Parpadeé varias veces como si intentara enfocar la vista. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz rebosaba falsa preocupación. «Solo un poco mareada, hijo. Debe ser la presión», asintió, un brillo casi imperceptible pasando por sus ojos. «Toma tus medicinas, te sentirás mejor». Tragué las pastillas que me dio, pero en cuanto salió, corrí al baño y las expulsé. Después, tomé los medicamentos correctos que Claudia me había recetado, escondidos en un compartimento secreto de mi vestidor. Esa misma tarde, recibí la visita de Martín Salvatierra, mi abogado y amigo desde hacía décadas. Nos reunimos en mi estudio, bajo el pretexto de revisar algunos documentos de las joyerías. «Esto es inconcebible, Mercedes», dijo después de escuchar toda la historia. «Tu propio hijo. La sangre no garantiza lealtad, Martín. Necesito protegerme y pronto». Martín asintió, su expresión grave. «Podemos comenzar inmediatamente. Primero asegurémonos de que no pueda acceder a tu patrimonio bajo ninguna circunstancia. Durante las siguientes 2 horas, delineamos una estrategia legal». Martín propuso crear una fundación a mi nombre, dedicada a proteger adultos mayores víctimas de abuso patrimonial. «Es perfecto», dije. «Una respuesta poética a lo que está intentando hacerme. Transferiremos la mayor parte de tus bienes a la fundación, manteniendo solo el usufructo en vida. De esta manera, incluso si lo peor sucede, Federico no tendrá acceso al grueso de la fortuna. Y la parte que la ley le garantiza como heredero forzoso, hay excepciones a la legítima, Mercedes. Una de ellas es la indignidad sucesoria por intento de homicidio contra el causante de la herencia. Con las pruebas que estás recopilando, podríamos argumentar sólidamente la exclusión completa». Mientras discutíamos detalles legales, una idea comenzó a formarse en mi mente. No quería solamente proteger mi patrimonio, quería dar a Federico una lección que nunca olvidaría. Una lección que, tal vez, podría redimirlo de alguna manera. «Martín, ¿qué sabes sobre las deudas de Federico en el Casino Real?» «Rumores, principalmente. Se dice que debe sumas importantes a gente peligrosa. Quiero comprar esas deudas». Martín me miró atónito. «¿Comprar sus deudas? ¿Para qué?» «Para que me deba a mí
no a esos criminales. Será parte de su rehabilitación. A medida que explicaba mi plan completo, vi la expresión de Martín pasar del escepticismo a la admiración. No estaba planeando una simple venganza. Estaba diseñando una reestructuración completa de la vida de Federico. Es arriesgado, Mercedes. Esos prestamistas no son personas con las que se pueda negociar fácilmente. Tengo dinero y contactos. Encuentra un intermediario confiable y hazlo. Durante las semanas siguientes, intensifiqué tanto la investigación como la actuación. Por un lado, reunía pruebas y aliados. Por otro, presentaba síntomas cada vez más graves, alimentando las esperanzas sórdidas de Federico y Camila. Contraté a un detective privado, recomendado por Martín. El profesional siguió a Federico y descubrió mucho más de lo que imaginaba. Mi hijo debía casi 2 millones de pesos a prestamistas del Casino Real. Estaba vendiendo joyas de la empresa sin registrar en el sistema, desviando dinero. Y lo más alarmante, había intentado, sin éxito, sacar un seguro de vida a mi nombre, con él como único beneficiario. El detective también fotografió encuentros entre Federico, Camila y Luciana, la farmacéutica. En un café discreto en Palermo, captó imágenes de la entrega de un sobre, probablemente dinero, y de frascos pequeños que solo podían contener las sustancias usadas para adulterar mis medicinas. Mientras estos descubrimientos ocurrían, mi salud empeoraba dramáticamente. Comencé a olvidar nombres de personas cercanas, a confundir fechas, a perder el equilibrio ocasionalmente. Federico estaba tan absorto en su plan que no percibía lo obvio. Una persona realmente afectada por medicamentos cardíacos adulterados no tendría un declive tan controlado, tan conveniente. Una mañana de martes, dejé caer una taza durante el desayuno. La porcelana se hizo añicos en el suelo, el líquido oscuro formando un charco a mis pies. Federico corrió para ayudarme. «Perdón, hijo», murmuré. «No sé qué me está pasando». Mis manos no obedecieron. «No te preocupes, mamá. Los accidentes ocurren». Su tono era gentil, pero sus ojos calculaban cuánto tiempo faltaba aún. Esa misma tarde, recibí los resultados del análisis de laboratorio de los medicamentos. Como sospechábamos, estaban adulterados con sustancias que, acumuladas con el tiempo, provocarían un infarto masivo, imposible de distinguir de una muerte natural en alguien con historial cardíaco como el mío. «Esto es evidencia suficiente para una denuncia criminal», afirmó Martín, examinando el informe en su despacho en Palermo. «Todavía no, Martín. Quiero más que un castigo. Quiero una lección». Siempre admiré la elegancia de aquel despacho, con sus estanterías de libros hasta el techo, la madera oscura, los objetos de arte cuidadosamente elegidos. Era un lugar que inspiraba confianza, exactamente como su propietario. «¿Qué tienes en mente, Mercedes?» «Quiero transferir todo mi patrimonio a la fundación, una entidad que ayude a adultos mayores víctimas de violencia patrimonial. Quiero que sea irrevocable, pero manteniendo mi derecho de usufructo en vida». Martín ajustó sus gafas pensativo. «Es posible. Será laborioso, pero podemos estructurarlo de esa forma. Federico solo recibiría su legítima, la parte que la ley garantiza». «Ni siquiera eso». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Tengo pruebas de intento de homicidio. Quiero que sea desheredado por indignidad». En los días siguientes, trabajamos intensamente en la reestructuración patrimonial. Martín movilizó a su equipo, siempre con máxima discreción. Creé la Fundación Nuevo Amanecer para adultos mayores, con un directorio compuesto por personas de mi total confianza, incluyendo a Eduardo, mi cuñado, y Zulema, mi mejor amiga. Paralelamente, a través de intermediarios, compré todas las deudas de Federico con los prestamistas. No fue barato, pero valió cada centavo. Ahora, mi hijo me debía a mí, no a criminales. Este sería un elemento crucial de mi plan. Una noche, al volver del Centro Cultural Tercera Primavera, donde participaba en actividades sociales 2 veces por semana, sorprendí a Federico y Camila en el estudio de la casa. Estaban inclinados sobre planos de la mansión, discutiendo reformas. «Qué bueno que estén planeando mejoras en la casa», dije desde la puerta asustándolos. «Mamá, no te oímos llegar». Federico guardó rápidamente los planos. «Son solo ideas para algún día, en el futuro». «Claro, querido, el futuro». Sonreí,
fingiendo no notar la mirada cómplice que intercambió con Camila. Hablando del futuro, estoy pensando en hacer algunos cambios en el testamento. Me gustaría discutirlo con ustedes. Fue como encender un fósforo cerca de gasolina. Sus ojos brillaron instantáneamente. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios, doña Mercedes? Camila apenas podía disimular su interés. Pensé en organizar una cena en El Dorado, el viernes próximo. Invitaré a algunas personas importantes. Allí conversaremos sobre esto. Durante los 3 días siguientes, percibí cómo la dinámica de la casa cambió. Federico y Camila estaban más atentos, más solícitos. Aumentaron la dosis de cuidado conmigo, probablemente temiendo que algún otro heredero surgiera de repente. No imaginaban que el verdadero plan era mucho más sofisticado. La noche antes de la cena decisiva, me refugié en la terraza de la mansión. El cielo de Buenos Aires brillaba con estrellas tenues que competían con las luces de la ciudad. Desde aquella altura privilegiada en Recoleta, contemplaba el mismo paisaje urbano que había observado durante 50 años. La ciudad había cambiado, yo había cambiado, pero las estrellas seguían igual de distantes e indiferentes a nuestras pequeñas tragedias humanas. Gustavo, ¿dónde nos equivocamos con él? Susurré al viento, como si mi difunto esposo pudiera escucharme desde algún lugar entre aquellas luces celestiales. El silencio de la noche fue mi única respuesta. Envolví mis hombros con el chal de cachemira que Eduardo me había traído de su último viaje a Europa. El frío otoñal se intensificaba, pero no me molestaba tanto como el frío que sentía por dentro desde que descubrí la traición de Federico. Dolores apareció silenciosamente con una taza de tila. Debería entrar, señora. El sereno no es bueno para sus huesos. Mis huesos han soportado peores cosas que el frío, Dolores. Tomé la taza entre mis manos, agradeciendo el calor que desprendía. ¿Están durmiendo? La señorita Camila se fue hace 1 hora. El señor Federico está en su despacho, hablando por teléfono. ¿Pudiste escuchar algo? Dolores asintió levemente. Mencionó el viernes varias veces. Parece nervioso, ansioso. También habló de números, grandes cantidades. Estará calculando cuánto heredará cuando yo fallezca, dije con amarga ironía. Pobre iluso. Regresé a mi habitación pasada la medianoche. Sobre la cómoda, la fotografía de Federico recibiendo su título universitario me observaba acusadoramente. Lo recordaba tan claramente. Su sonrisa orgullosa, el abrazo sincero que me dio, sus palabras de agradecimiento por todos los sacrificios que hice para educarlo tras la muerte de Gustavo. ¿Dónde quedó aquel joven de mirada limpia? ¿En qué momento se transformó en el monstruo calculador que ahora habitaba su cuerpo? No logré dormir aquella noche. Repasaba mentalmente cada detalle del plan, cada posible contingencia, cada reacción anticipada. No podía permitirme ningún error. Esta sería la actuación más importante de mi vida. Al amanecer llamé a Claudia. Los últimos análisis confirmaron nuestras sospechas, me informó con voz grave. La concentración de sustancias tóxicas ha aumentado significativamente en las últimas muestras. Si estuvieras tomando realmente estas pastillas, ¿cuánto tiempo tendría? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Con esta dosificación, días, quizá 1 semana, provocarían un colapso cardíaco masivo, prácticamente imposible de distinguir de una muerte natural, considerando tu historial médico. Asimilé la información sin alterarme. La frialdad con la que mi hijo había calculado cada detalle de mi muerte me daba fuerzas para seguir adelante con mi plan. Necesito este informe por triplicado, una copia para el proceso criminal, otra para el comisario Mendoza y la tercera para Martín. Después de colgar, me arreglé cuidadosamente. Escogí un vestido azul marino discreto pero elegante. Me coloqué el collar de perlas que Gustavo me regaló en nuestro aniversario de plata y los pendientes de zafiros que combinaban perfectamente. Si iba a enfrentarme al traidor que había criado, lo haría con la dignidad intacta. Aquella mañana, Federico parecía especialmente atento. Me sirvió el desayuno personalmente. Insistió en que tomara los medicamentos que él mismo había preparado y hasta propuso llamar a un médico cuando fingí un leve mareo. No es necesario, hijo. Son achaques de la edad. Sonreí débilmente, interpretando mi papel a la perfección. ¿Has pensado en lo que te comenté sobre el testamento?
Sus ojos se iluminaron momentáneamente antes de que pudiera controlarse. Mamá, ya te dije que no me gusta hablar de esas cosas. Lo importante es tu salud. La salud va y viene a mi edad, Federico. Lo importante es dejar todo en orden. Tomé su mano entre las mías, notando cómo se tensaba ligeramente ante mi contacto. Tengo mucho que agradecerte por tu dedicación estas últimas semanas. Vi un destello de culpabilidad cruzar su rostro, rápidamente reemplazado por una máscara de preocupación filial. Ni siquiera entonces era capaz de sentir verdadero remordimiento. Esa tarde, mientras Federico estaba fuera supuestamente en reuniones de negocios, me reuní con Eduardo, el hermano menor de Gustavo. A diferencia de mi hijo, Eduardo siempre mantuvo la integridad que caracterizaba a los antiguos Fuentes. Nos encontramos en la pequeña capilla de San Cayetano, donde nadie sospecharía. Tenía mis sospechas, Mercedes, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos, comentó Eduardo después de escuchar toda la historia. Su rostro, marcado por los años pero aún apuesto, reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. Necesito que estés presente mañana en la cena. Serás uno de mis testigos. Por supuesto. Apretó mi mano con afecto genuino. Gustavo estaría orgulloso de ti, de tu fortaleza. No estoy tan segura. Al final fallé como madre. Eduardo negó enfáticamente. No, Mercedes. Diste todo por ese muchacho. Sus decisiones son suyas, no tuyas. Mi hermano siempre decía que Federico había heredado lo peor de los Fuentes, la ambición sin la ética. De regreso a casa, me detuve en Joyería Fuentes de la avenida Alvear, la primera tienda que abrimos Gustavo y yo, el origen de todo nuestro imperio. Hacía años que no aparecía por allí sin avisar, parte de mi estrategia de mostrarme cada vez más recluida y frágil. Doña Mercedes, ¡qué sorpresa tan maravillosa!, exclamó Graciela, la gerente que trabajaba con nosotros desde hacía casi 20 años. Los empleados parecían genuinamente felices de verme. Pasé algunas horas allí, observando el movimiento, conversando con clientes antiguos, admirando las piezas en la vitrina. En cada rincón de aquella tienda había una parte de mi historia, de mi esfuerzo, de mi identidad. Federico ha estado viniendo a revisar los libros últimamente, comentó Graciela mientras me mostraba las nuevas colecciones. Parece muy interesado en los detalles financieros. Sí, está aprendiendo a manejar el negocio. Mentí con naturalidad. Pronto necesitaré descansar más. Antes de salir, le pedí que separara un conjunto específico, un collar de esmeraldas y aretes a juego, diseñados por mí misma años atrás. Envíalos a casa, por favor. Los usaré mañana en una cena especial. Aquella sería mi armadura para la batalla final. No las joyas en sí, sino lo que representaban, el legado que construí, la fuerza que demostré, la mujer que me convertí a pesar de los obstáculos. De vuelta en la mansión, me encerré en mi estudio privado, al cual solo yo tenía acceso. Sobre el escritorio de caoba que perteneció a mi padre, desplegué todos los documentos que habíamos recopilado. Análisis de laboratorio de los medicamentos adulterados, fotografías de los encuentros clandestinos entre Federico, Camila y Luciana, grabaciones de conversaciones comprometedoras, extractos bancarios que mostraban los desvíos de dinero, informes detallados del detective privado. La evidencia era abrumadora, irrefutable, un expediente completo que documentaba meticulosamente la conspiración para asesinarme. Mientras organizaba aquellos papeles que sellaban el destino de mi hijo, reflexionaba sobre las decisiones que nos habían llevado hasta este punto. ¿Cuándo exactamente perdí a Federico? ¿Fue cuando lo sobreprotegí tras la muerte de Gustavo? ¿Cuándo permití que creciera creyendo que el dinero podía solucionar cualquier problema? ¿O había algo inherentemente defectuoso en él, alguna oscuridad que siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para emerger? El teléfono interrumpió mis cavilaciones. Era Martín, con noticias importantes. Está hecho, Mercedes. La Fundación Nuevo Amanecer para Adultos Mayores existe oficialmente. Todos los documentos fueron registrados esta mañana y la transferencia patrimonial, completada según tus instrucciones. Has retenido el usufructo vitalicio de la mansión y una asignación mensual generosa. Todo lo demás, las joyerías, los inmuebles comerciales, las inversiones, las cuentas en el exterior, ahora pertenece a la fundación. Sentí una extraña mezcla de alivio y nostalgia.
El imperio que había construido durante décadas, que había planeado legar a Federico, ahora tenía un destino completamente diferente. No era lo que soñé, pero era lo correcto. ¿Y las deudas de Federico? Adquiridas en su totalidad como solicitaste. Los prestamistas fueron generosamente compensados por las molestias y garantizaron absoluta discreción. Excelente. ¿Confirmaste la presencia del comisario Mendoza para mañana? Sí, junto con 2 oficiales de civil. Comprenden la delicadeza de la situación y actuarán con la máxima discreción hasta el momento adecuado. Agradecí a Martín no solo por el trabajo impecable, sino por la amistad inquebrantable en un momento en que descubrí de la peor manera posible cuán escasos son los vínculos verdaderos. Esa noche, durante la cena, observé a Federico con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada adquiría un significado diferente ahora que conocía sus verdaderas intenciones. Lo veía interactuar con Dolores, pidiéndole más vino con esa sonrisa encantadora que había perfeccionado desde niño para conseguir lo que quería. Lo escuchaba preguntarme sobre mi día con falso interés, mientras sus ojos evaluaban disimuladamente mi estado físico, buscando señales de deterioro. Te noto cansada, mamá. Seguro que estás bien para esa cena mañana. Podríamos posponerla. No será necesario, respondí con una sonrisa débil. Hay asuntos que no pueden esperar. ¿Puedo saber quiénes asistirán? Para preparar todo adecuadamente. Eduardo vendrá, por supuesto. También Zulema, Claudia, Martín y algunas sorpresas. Disfruté viendo cómo su expresión se tensaba ligeramente al mencionar a mi abogado. Martín, ¿por qué necesitas a tu abogado en una cena familiar? Los cambios en el testamento requieren ciertas formalidades, hijo. No te preocupes, será una velada agradable. Más tarde, en la soledad de mi habitación, me permití un momento de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No sería más sencillo simplemente denunciar a Federico ante las autoridades y dejar que la justicia siguiera su curso? Pero sabía que esto iba más allá de un simple castigo. Se trataba de una lección, de una oportunidad, quizás la última, para que mi hijo comprendiera la gravedad de sus acciones, para que enfrentara las consecuencias de una manera que podría, eventualmente, redimirlo. La mañana del gran día amaneció con un sol radiante que contrastaba con la tormenta emocional que se avecinaba. Me vestí con especial esmero, colocándome el conjunto de esmeraldas que había mandado traer de la joyería. Mientras me maquillaba frente al espejo, practicaba mantener una expresión serena, controlada. Esta noche no habría lugar para lágrimas o vacilaciones. Federico llamó suavemente a mi puerta. ¿Estás lista, mamá? El chofer ya está esperando. Casi lista, hijo. Nuestras miradas se cruzaron a través del espejo. En aquel momento sentí una punzada de tristeza por lo que podría haber sido, por el hijo que soñé tener, por la relación que nunca existió realmente. Pero no había espacio para la duda o la debilidad. En pocas horas Federico aprendería la lección más importante de su vida. Y yo, Mercedes Fuentes, demostraría al mundo que incluso a los 78 años, con un corazón frágil, pero un espíritu indomable, aún era capaz de transformar un intento de asesinato en el mayor acto educativo que un hijo ingrato podría recibir. Antes de salir de mi habitación, tomé un pequeño retrato de Gustavo que mantenía en mi mesa de noche. «Dame fuerzas», susurré, besando suavemente el cristal que protegía su imagen. Lo que estaba a punto de hacer no era solo por mí, era por el legado de los Fuentes, por todo lo que Gustavo y yo construimos, por los valores que intentamos y aparentemente fallamos inculcar en nuestro único hijo. El restaurante El Dorado era el lugar perfecto para el desenlace que había planificado. Su arquitectura clásica, sus salones privados con gruesas puertas que garantizaban discreción, su reputación impecable entre la alta sociedad porteña. Había reservado el Salón Ámbar, famoso por sus paredes revestidas en madera noble y sus enormes ventanales con vista a los jardines traseros iluminados. Durante el trayecto en el auto, Federico intentaba disimular su nerviosismo revisando constantemente su teléfono. Percibí cómo sus dedos tamborileaban sobre su rodilla, un gesto que hacía desde niño cuando estaba ansioso. «Llegaremos en pocos minutos, hijo. ¿Algún compromiso después?», pregunté con fingida inocencia, ajustando mis guantes de seda. «No, claro que no. La noche es toda tuya, mamá. Solo estoy ansioso por conocer esos cambios en el testamento que mencionaste».
Sonreí internamente. La codicia era tan cegadora que ni siquiera podía disimularla. Al llegar al restaurante, fuimos conducidos al salón privado. Camila ya nos esperaba, deslumbrante en un vestido rojo que, imaginé, probablemente compró para la ocasión. Quizás ya estaba ensayando el papel de viuda rica, heredera del Imperio Fuentes. Poco sabía que vestiría otros colores en breve. «Doña Mercedes, qué elegancia», exclamó ella, besando mi rostro con afecto ensayado. «Ese collar de esmeraldas es magnífico con su conjunto. Son las mismas esmeraldas de siempre, querida. Algunas cosas no necesitan cambiar para mantener su valor». El mensaje subliminal pasó desapercibido para ella. Pronto llegaron los demás invitados. Eduardo, mi cuñado, Zulema, mi amiga de décadas, la doctora Claudia, mi cardióloga, Martín, mi abogado, y, para sorpresa evidente de Federico, el comisario Javier Mendoza, de la División de Protección al Adulto Mayor, acompañado por 2 asistentes discretos. «No sabía que tendríamos tantos invitados, mamá», comentó Federico, su sonrisa vacilando ligeramente mientras saludaba al comisario. «Los asuntos importantes requieren testigos adecuados, hijo». La cena comenzó con aparente normalidad. Los meseros del Eldorado, conocidos por su discreción y profesionalismo, servían platos exquisitos mientras manteníamos conversaciones triviales sobre el clima, exposiciones de arte recientes y las últimas tendencias en el mundo de la joyería. Para cualquier observador externo, parecíamos simplemente un grupo distinguido, disfrutando de una velada elegante. Observaba cuidadosamente las interacciones. Federico y Camila intentaban con poca sutileza dirigir la conversación hacia el tema del testamento. Su ansiedad era casi palpable, intensificándose con cada copa de vino que consumían. Eduardo mantenía su compostura habitual, aunque podía notar la tensión en su mandíbula cuando miraba a mi hijo. El comisario Mendoza, con experiencia en situaciones delicadas, representaba perfectamente su papel de amigo de la familia, mientras sus asistentes permanecían discretamente alertas. «Mercedes, estas esmeraldas te sientan maravillosamente», comentó Zulema, mi amiga de toda la vida. «Me recuerdan a aquella fiesta de Año Nuevo en 1985. ¿Te acuerdas? Cuando Gustavo te las regaló. ¿Cómo olvidarlo? Fue la noche que anunciamos la apertura de nuestra tercera joyería». Sonreí ante el recuerdo genuino. Gustavo siempre tuvo buen ojo para las piedras preciosas y para las personas. Vi un destello de incomodidad en los ojos de Federico. Las referencias a su padre siempre lo perturbaban, especialmente cuando implicaban comparaciones implícitas. «Hablando de joyerías», intervino Federico intentando cambiar el tema. «Mamá ha mencionado algunos cambios importantes que quiere discutir». «Todo a su tiempo, hijo». Tomé un sorbo de agua, disfrutando secretamente de su impaciencia. «Primero disfrutemos de esta maravillosa cena». Durante el plato principal, un exquisito salmón con salsa de eneldo, Martín y Eduardo discutían sobre la situación económica del país, mientras Claudia relataba anécdotas de sus pacientes más memorables, sin mencionar nombres, por supuesto. Camila, visiblemente inquieta, bebía más vino del que debería, lanzando miradas furtivas a Federico. «Es fascinante el trabajo que realizan en la División de Protección al Adulto Mayor, comisario», comenté, dirigiendo intencionadamente la conversación hacia un terreno que sabía incomodaría a mi hijo. «Debe enfrentar casos realmente difíciles». El comisario Mendoza, entendiendo perfectamente la señal, asintió con expresión grave. «Desafortunadamente, doña Mercedes, los casos de abuso contra adultos mayores son mucho más frecuentes de lo que la sociedad quiere reconocer, especialmente el abuso patrimonial dentro de las propias familias». Federico se removió incómodamente en su silla. «Temas poco apropiados para una cena, ¿no les parece?» «Al contrario», respondió el comisario con calma. «Es precisamente en entornos como este, entre personas educadas e influyentes, donde debemos discutir estas problemáticas. El silencio solo beneficia a los abusadores». «Estoy totalmente de acuerdo», añadí. «De hecho, he estado considerando destinar parte de mi patrimonio a causas relacionadas con la protección de adultos mayores vulnerables». Vi cómo Federico y Camila intercambiaban una mirada alarmada. Este no era el rumbo que esperaban para la conversación sobre mi testamento. Cuando llegó el momento del postre, un delicado pudín de pistacho, especialidad de la casa, decidí que había llegado la hora de la verdad.
La tensión en el ambiente era palpable. Federico había consultado su reloj disimuladamente varias veces, su impaciencia creciendo con cada minuto que pasaba, sin que mencionara los cambios en mi testamento. Agradezco la presencia de todos ustedes en esta noche tan especial. Mi voz sonó firme, sin ningún rastro de la fragilidad que había fingido durante semanas. Como saben, los convoqué para discutir cambios importantes en mi testamento. Federico se acomodó en su silla, inclinándose ligeramente hacia adelante. Camila intentó disimular su ansiedad con un sorbo de vino, pero sus manos temblaban visiblemente. Antes de proceder, quisiera hacer una pregunta a mi querido hijo. Me giré para mirarlo directamente. Federico, ¿podrías decirme desde cuándo has estado cambiando mis medicamentos para el corazón? El silencio que siguió fue absoluto. Ese tipo de silencio que se materializa, que pesa sobre los hombros, que sofoca. Vi el color abandonar completamente el rostro de Federico, sus labios entreabiertos por la sorpresa. Camila derramó su copa, manchando de rojo el mantel blanco. Una metáfora visual perfecta para la sangre que mi propio hijo estaba dispuesto a derramar. ¿De qué estás hablando, mamá? Esto es absurdo. Federico intentó recuperarse, forzando una risa que sonó como cristal quebrándose. No insultes más mi inteligencia, Federico. Mantuve mi voz calmada, casi didáctica. Tengo todas las pruebas, las grabaciones de tus conversaciones con Camila y Luciana, los medicamentos adulterados analizados en laboratorio, los testimonios de testigos. Sé de tus deudas en el casino real, de los desvíos en las joyerías, de tus intentos de hacer un seguro de vida a mi nombre. Mientras hablaba, Martín abría su portafolio y comenzaba a disponer documentos meticulosamente sobre la mesa. Análisis de laboratorio, extractos bancarios, fotografías de los encuentros clandestinos, transcripciones de grabaciones, la evidencia completa de una conspiración meticulosamente planeada contra mí. «Esto es un malentendido terrible», intervino Camila, su voz estridente traicionando su pánico. «Silencio». Mi orden fue suave pero contundente. Aún no he terminado. El comisario Mendoza observaba todo con expresión grave, tomando notas discretamente. Mis otros invitados mantenían un silencio respetuoso, testigos de la justicia que se desarrollaba. Hace un mes, te escuché por teléfono, Federico. Tus palabras exactas fueron: llevo un mes cambiándole la medicación del corazón a esta anciana. Va a tener un infarto en cualquier momento. Imagina el dolor de una madre al descubrir que su único hijo planea fríamente su muerte. Federico miraba frenéticamente alrededor como un animal acorralado. «Esto es una locura, mamá. Estás confundida. Son los medicamentos». «¿Los medicamentos que tú adulteraste?», lo interrumpí. «La doctora Claudia puede explicar exactamente qué habrían hecho esas sustancias a mi corazón. Un infarto que parecería perfectamente natural en una señora de 78 años con historial cardíaco. Muy conveniente, ¿no?». Claudia asintió gravemente. La combinación de sustancias encontradas era letal, destinada a provocar una falla cardíaca progresiva que simularía un agravamiento natural de la condición previa de la paciente. «Esto es difamación», exclamó Federico levantándose bruscamente. «No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. Siéntese», ordenó el comisario Mendoza, su voz cargada de autoridad oficial. «La señora Fuentes aún no ha concluido». Federico obedeció, desplomándose en la silla como una marioneta con las cuerdas cortadas. Camila sollozaba discretamente, su maquillaje perfecto ahora formando senderos negros en su rostro. Durante semanas fingí no saber nada. Los observé planeando mi muerte, eligiendo qué habitaciones de la mansión ocuparían, discutiendo cómo gastarían mi dinero. Vi a mi propio hijo verificar diariamente si ya presentaba síntomas más graves, si el veneno ya estaba haciendo efecto. Tomé un sorbo de agua, permitiendo que mis palabras penetraran en la conciencia de todos. En lugar de confrontarlos inmediatamente, decidí preparar una respuesta a la altura de la traición. Primera medida: creé la Fundación Nuevo Amanecer para adultos mayores, destinada a proteger personas vulnerables contra abusos patrimoniales. Segunda medida: transferí legalmente todo mi patrimonio a esta fundación, las joyerías, los inmuebles, las inversiones, todo excepto el usufructo en vida que conservo para mí. El rostro de Federico era una máscara de horror incrédulo. «No puedes hacer esto. Soy tu heredero.
Puede y lo hizo, intervino Martín. Todos los documentos han sido debidamente registrados y son irrevocables. Además, con las pruebas de intento de homicidio, serás judicialmente declarado indigno de heredar, perdiendo incluso tu legítima. Federico parecía disminuir físicamente ante mis ojos. El niño mimado, que siempre consiguió todo lo que quería mediante manipulación y chantaje emocional, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos, quizás por primera vez en su vida. Pero la historia no termina aquí, continué, permitiéndome una pequeña sonrisa. ¿Recuerdas esas deudas con los prestamistas del Casino Real? 2 millones de pesos, si no me equivoco. Su mirada de pánico confirmó mis palabras. Compré todas esas deudas. Ahora me debes a mí, no a ellos. Y pienso cobrar cada centavo. ¿Cómo voy a pagar? Acabas de decir que me quitaste todo. La voz de Federico oscilaba entre rabia y desesperación. Con trabajo honesto, por primera vez en tu vida, la Fundación administra 5 centros de acogida para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Trabajarás en uno de ellos, comenzando por la función más básica, auxiliar de limpieza. Tu salario será modesto y 70% se destinará a saldar tu deuda conmigo. Cálculos iniciales indican que, a ese ritmo, estarás saldado en aproximadamente 25 años. Camila soltó un grito ahogado y se levantó. No voy a participar en esto, Federico, esto se acabó. No me casé para vivir en la pobreza. Siéntese, señorita Camila, ordenó el comisario. Usted también está implicada en esta conspiración. Será indiciada como cómplice, pero puedo ofrecer un acuerdo. Intervine. Testifique contra Luciana. Detalle el involucramiento de ella y el suyo propio, y quizás consigamos reducir su pena. En cuanto a ti, Federico, las pruebas son abrumadoras. Intento de homicidio calificado, con agravantes de parentesco, motivación torpe y mediante disimulación. Estamos hablando de una condena significativa. La sala volvió a sumergirse en silencio. El único sonido era el llanto contenido de Camila y la respiración pesada de Federico. ¿Por qué? Pregunté finalmente, permitiendo que un rastro de emoción colorara mi voz. ¿Por qué no simplemente esperar? Todo mi patrimonio sería tuyo eventualmente. Federico levantó los ojos, rojos de rabia o vergüenza, tal vez ambos. Las deudas amenazaron con matarme si no pagaba, y tú te negaste a ayudarme la última vez. Entonces decidiste matarme en lugar de enfrentar las consecuencias de tus actos. Sacudí la cabeza lentamente. ¡Qué decepción, hijo! Señores, creo que tenemos todo lo que necesitamos, anunció el comisario Mendoza, señalando a sus asistentes. Señor Federico Fuentes, señorita Camila Gutiérrez, están detenidos por intento de homicidio calificado y asociación criminal. Mientras los policías se acercaban para efectuar el arresto, Federico me lanzó una última mirada, una mezcla compleja de odio, miedo y, sorprendentemente, algo que parecía casi respeto. Lo planeaste todo, ¿verdad? Cada detalle. Aprendí del mejor, hijo. De ti. Observé en silencio mientras esposaban a Federico y Camila. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción, solo una extraña sensación de conclusión, como cerrar un libro particularmente doloroso. Después de que los policías se los llevaran, permanecí sentada algunos momentos, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Zulema se acercó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. ¿Estás bien, Mercedes? Lo estaré, respondí, levantándome con una dignidad que sorprendió hasta a mí misma. Ahora tengo una fundación que administrar. En los días siguientes, la historia salió a la luz pública. Heredero intenta matar a su madre por fortuna. Se convirtió en titular en todos los periódicos. Recibí innumerables contactos de otras personas mayores enfrentando situaciones similares, no tan dramáticas quizás, pero igualmente dolorosas. Historias de hijos que manipulaban, que abusaban, que explotaban. La Fundación Nuevo Amanecer para adultos mayores ganó notoriedad y apoyo. Expandimos rápidamente, estableciendo centros de acogida, ofreciendo asistencia jurídica gratuita, creando grupos de apoyo. Lo que comenzó como mi respuesta personal a una traición se transformó en una misión mayor. Respecto a Federico, el proceso avanzó con la lentitud habitual de la justicia argentina. Tras 18 meses de juicio, fue condenado a 12 años de prisión. Conseguí, a través de contactos,
garantizar que cumpliera su pena en régimen semiabierto, trabajando durante el día en uno de los centros de la fundación, como planeé originalmente. Camila aceptó el acuerdo, testificó contra todos los involucrados y recibió una pena menor, con suspensión condicional. Luciana, la farmacéutica, perdió su licencia profesional y también fue condenada. El esquema entero fue desmantelado. En una fría mañana de junio, visité a Federico en la penitenciaría por primera vez. Lo encontré cambiado, más delgado, con el inicio de cabellos grises, ojos que habían perdido el brillo arrogante de antaño. ¿Por qué viniste?, preguntó sin levantar la mirada. Porque soy tu madre. Eso nunca cambió a pesar de todo. Conversamos durante 20 minutos. Palabras difíciles, cargadas de historia y dolor. No hubo reconciliación milagrosa, ni perdón instantáneo. Apenas el inicio de un reconocimiento mutuo como personas, no solo como perpetrador y víctima. Al despedirme, finalmente hizo la pregunta que seguramente lo atormentaba. ¿Cómo supiste? ¿Cómo descubriste todo? Pensé en contarle sobre la conversación telefónica que accidentalmente escuché, sobre las investigaciones meticulosas, las grabaciones, las pruebas, pero algo me dijo que la respuesta más simple era también la más poderosa. Me subestimaste, Federico. Todos ustedes me subestimaron. Dejé la penitenciaría sintiendo el peso de los años, pero también una ligereza inesperada. La traición de mi hijo me había herido profundamente, pero también me había liberado de las expectativas, de las ilusiones, de los roles que me impuse durante toda la vida. A los 80 años, con el corazón más fuerte que nunca, descubrí una nueva misión, una nueva razón para despertar cada mañana. Ya no era solamente la matriarca de los Fuentes, la viuda rica, la madre dedicada. Era Mercedes, una mujer que se negó a ser victimizada, que transformó su dolor en propósito, su traición en legado. Mientras el auto serpenteaba por las calles de Buenos Aires, rumbo a la sede de la fundación, donde una reunión me esperaba, reflexioné sobre la ironía del destino. Federico quería mi muerte para heredar mi fortuna. En vez de eso, lo perdió todo. Y yo gané una nueva vida. Las esmeraldas en mi cuello captaron la luz del sol que penetraba por los cristales del automóvil. Las mismas esmeraldas que usé en aquella tarde fatídica cuando descubrí la conspiración. Las mismas que usé en la cena de la revelación. Símbolos de continuidad en medio de la ruptura, de belleza nacida de la irritación, de valor que permanece independientemente de las circunstancias externas. Exactamente como yo. Han pasado 5 años desde aquella noche en El Dorado, cuando desenmascaré a mi propio hijo. 5 años de transformación, no solo para Federico, sino también para mí. A mis 83 años, contemplo el atardecer desde mi oficina en la sede central de la Fundación Nuevo Amanecer. El sol porteño baña con tonos dorados y rojizos los edificios de la avenida Figueroa Alcorta, creando un espectáculo que nunca me cansa, sin importar cuántas veces lo haya presenciado. La fundación, que nació como respuesta a una traición personal, se ha convertido en una institución respetada en toda Argentina. Lo que comenzó con 5 centros de acogida, ahora se ha expandido a 17, distribuidos por todo el país. Hemos ayudado a más de 3.000 adultos mayores víctimas de abusos, desde violencia patrimonial hasta abandono y maltrato físico. Tenemos un equipo legal que ha establecido jurisprudencia en casos de desamparo familiar, y nuestro departamento de psicología es referente en la recuperación emocional de personas de la tercera edad traumatizadas por sus propios seres queridos. Un golpe suave en la puerta interrumpe mis cavilaciones. Es Dolores, mi fiel ama de llaves, ahora también directora administrativa de la fundación. Mercedes, el informe trimestral está listo para su revisión, dice, depositando una carpeta sobre mi escritorio. Y Federico llamó. Llegará media hora tarde a la reunión de coordinadores. Asiento sin sorprenderme. Federico ahora dirige el programa de rehabilitación social en el Centro Las Magnolias, uno de nuestros proyectos más exitosos. Su puntualidad sigue siendo un área de mejora, pero sus avances en otros aspectos compensan esta pequeña falla. Gracias, Dolores. ¿Cómo va la implementación del nuevo protocolo en Córdoba? Mejor de lo esperado. La gobernación ha aprobado el presupuesto complementario y el equipo local está capacitado. Sonrío satisfecha.
Cada pequeña victoria significa personas mayores protegidas, vidas dignificadas, familias reconstruidas sobre bases más sanas. El camino hasta aquí no fue sencillo. El primer año después del juicio fue especialmente difícil. La prensa sensacionalista convirtió nuestra tragedia familiar en espectáculo público. La viuda vengativa, me llamaban algunos, la matriarca justiciera, otros. Tuve que aprender a ignorar tanto las críticas como los elogios desmedidos, concentrándome únicamente en el trabajo que teníamos por delante. Federico cumplió 8 meses en la cárcel común antes de que consiguiéramos el régimen semiabierto que le permitiría trabajar en la fundación durante el día. Aquellos primeros meses lo transformaron profundamente. La realidad carcelaria, tan distante del mundo privilegiado en que había vivido, le proporcionó una perspectiva que ninguna lección materna habría logrado. Recuerdo claramente su primer día en el centro Las Magnolias. Llegó escoltado por 2 guardias penitenciarios, vestido con el uniforme gris de la fundación, su rostro una máscara de resentimiento y humillación. Lo asignamos a las tareas más básicas: limpieza de baños, lavandería, asistencia en el comedor. Durante semanas apenas hablaba, cumpliendo mecánicamente sus obligaciones, evitando el contacto visual con los residentes y conmigo cuando visitaba el centro, hasta que conoció a don Ernesto Salvatierra, un ex juez de 87 años abandonado por su familia tras un derrame cerebral que afectó su movilidad, pero no su lucidez mental. Don Ernesto, con esa sabiduría que solo otorgan los años y el sufrimiento, vio algo en Federico que nadie más percibió. Comenzó pidiéndole pequeños favores, que le ajustara la almohada, que le alcanzara libros específicos de la biblioteca, que le leyera el periódico cuando sus ojos se cansaban. Federico cumplía estas peticiones con reticencia inicial, pero gradualmente algo cambió. Una tarde, pasando por el jardín del centro, escuché risas provenientes del pabellón de lectura. Me acerqué silenciosamente y contemplé una escena que jamás habría imaginado. Federico y don Ernesto jugando ajedrez, conversando animadamente sobre estrategias legales. El anciano juez compartía anécdotas de sus casos más memorables, mientras mi hijo escuchaba con genuino interés. Su hijo tiene una mente aguda para el derecho, doña Mercedes, me comentó don Ernesto días después. Es una lástima que haya desperdiciado su talento en actividades tan desafortunadas. Nunca mostró interés en estudiar leyes, respondí sorprendida. Tal vez porque nunca se lo sugirió a alguien que no fuera su madre. Sonrió el anciano con picardía. Ese fue el primer indicio de cambio real en Federico. No una transformación milagrosa o instantánea, sino el despertar lento de una conciencia dormida durante décadas, de un potencial que siempre estuvo allí, sepultado bajo capas de privilegio y autoindulgencia. 3 meses después, Federico me presentó una propuesta para crear un programa de asesoría legal básica para los residentes del centro. Muchos no entienden sus derechos, no saben cómo protegerse de familiares abusivos, explicó, con una pasión que nunca había visto en él. Don Ernesto podría supervisar y yo podría coordinar con estudiantes de derecho que necesiten prácticas profesionales. Aprobé el proyecto, más por curiosidad que por convicción. Para mi sorpresa, fue un éxito inmediato. Los residentes respondieron entusiastamente a esta iniciativa que los empoderaba, que los trataba como adultos capaces, no como niños o cargas. Federico demostró un talento natural para explicar conceptos legales complejos en términos accesibles y una paciencia inusitada con personas que necesitaban que les repitiera la información varias veces. Nunca pensé que diría esto, me confesó Claudia durante un almuerzo 2 años después del incidente. Pero Federico parece otra persona. ¿Has notado cómo lo miran los residentes? Con respeto genuino. Era cierto. Mi hijo estaba construyendo algo que el dinero no puede comprar. Una reputación basada en méritos reales, no en privilegios heredados. Por supuesto, hubo recaídas, momentos de frustración en que la antigua arrogancia resurgía, conflictos con el personal cuando las cosas no se hacían a su manera. En una ocasión particularmente tensa, amenazó con abandonarlo todo. ¿Para qué seguir intentándolo? Gritó durante una discusión en mi oficina. Nada de lo que haga cambiará lo que piensas de mí. Siempre seré el monstruo que intentó matarte. Te equivocas, respondí con calma.
Nunca fuiste un monstruo para mí, Federico. Fuiste algo peor, una decepción, y ahora estás siendo algo mejor, una sorpresa. Esas palabras parecieron impactarlo más profundamente que cualquier reprimenda. Se quedó en silencio largo rato, procesando la idea de que aún podía reescribir su historia, que no estaba condenado eternamente por sus errores pasados. Al día siguiente volvió al trabajo con renovada determinación. El tercer año, Federico comenzó estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, asistiendo a clases nocturnas después de su jornada en el centro. Don Ernesto, a pesar de su salud deteriorada, se convirtió en su mentor no oficial, revisando sus ensayos, cuestionando sus argumentos, compartiendo la sabiduría acumulada en décadas de práctica judicial. Tu hijo tiene un don natural para la defensoría, me comentó Eduardo durante una cena familiar. Mi cuñado, siempre escéptico sobre la rehabilitación de Federico, comenzaba a mostrar un cauto optimismo. Lo vi interactuando con la familia Ordóñez, la forma en que explicó sus opciones legales, cómo mediará entre la hija y el padre. Hay una sensibilidad allí que no se puede fingir. La pregunta es si permanecerá cuando termine su condena, respondí expresando mi mayor temor. Cuando sea libre de marcharse, de reconstruir su vida lejos de todo esto, se quedará. Esa pregunta me persiguió durante años. A medida que Federico progresaba en sus estudios, ganaba confianza y respeto entre colegas y residentes. Me preguntaba si todo esto era genuino o simplemente una estrategia elaborada para cumplir su condena en las mejores condiciones posibles. La respuesta llegó el día en que Federico obtuvo su libertad condicional total, después de cumplir 5 años y 4 meses de su sentencia. La Junta de Liberación destacó su ejemplar comportamiento y compromiso con la rehabilitación social. Aquel día, en vez de festejar como esperábamos, Federico parecía inusualmente sombrío. Me pidió hablar en privado, en el pequeño jardín japonés que habíamos instalado en la sede de la fundación. Mañana soy libre, dijo, contemplando el estanque de carpas. Legalmente ya no tengo obligación de trabajar aquí. Sentí un nudo en el estómago. El momento que temía había llegado. Entiendo. Tienes derecho a rehacer tu vida, Federico. La deuda económica conmigo quedó saldada con tu trabajo estos años. No se trata de deudas económicas, mamá. Su voz sonaba diferente, más profunda, más reflexiva. Se trata de deudas morales, y esas nunca podré saldarlas completamente. Permaneció en silencio unos momentos, ordenando sus pensamientos. Don Ernesto me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que hay 2 tipos de personas, las que usan sus heridas como excusa para herir a otros, y las que las transforman en capacidad para sanar. Durante la mayor parte de mi vida, fui del primer tipo. Me resentí contigo por exigirme excelencia, con papá por morir y dejarnos, con el mundo por no darme todo lo que creía merecer. Usé ese resentimiento para justificar mi comportamiento, mis decisiones egoístas. Incluso, su voz se quebró ligeramente. Incluso el intento de acabar con tu vida. Tragué saliva, sorprendida por su franqueza. Estos años en la fundación me mostraron otra forma de existir. Vi a adultos mayores que sufrieron abandonos brutales y, sin embargo, conservan capacidad de amar, de confiar, de contribuir. Vi a don Ernesto paralizado por un derrame, usando su mente privilegiada para seguir ayudando a otros. Te vi a ti, transformando la peor traición imaginable en un proyecto que beneficia a miles. Hizo una pausa significativa. Quiero ser de ese segundo tipo de personas, mamá. Por eso no me iré. Si me aceptas, quiero quedarme en la fundación. Tengo ideas para expandir el programa legal, para crear una clínica jurídica especializada en derechos del adulto mayor. Las lágrimas que había contenido durante 5 largos años finalmente fluyeron libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor o resentimiento, sino de alivio, de esperanza renacida. Por primera vez desde aquel fatídico día en que escuché a Federico planear mi muerte, sentí que quizás, solo quizás, no había fracasado completamente como madre. La fundación siempre tendrá lugar para ti, respondí cuando recuperé la compostura. No como mi hijo, sino como un profesional competente que ha demostrado su valor. Federico asintió, comprendiendo la distinción. Nuestra relación personal seguiría siendo complicada, marcada por cicatrices profundas que nunca desaparecerían completamente. Pero profesionalmente,
Habíamos encontrado un terreno común, una causa que trascendía nuestro drama familiar. Hoy, mientras reviso los informes sobre nuevas iniciativas de la Fundación, reflexiono sobre el extraño camino que nos trajo hasta aquí. La vida tiene un sentido del humor peculiar, casi perverso. Federico quería mi muerte para heredar mi fortuna. En vez de eso, perdió la herencia material, pero ganó algo mucho más valioso: propósito, dignidad, la oportunidad de redimirse. Y yo, que debería haber sido su víctima, me convertí en catalizadora de su transformación y en el proceso descubrí una misión que da sentido a mis años crepusculares. El teléfono interrumpe mis reflexiones. Es Eduardo, informándome que el Ministerio de Desarrollo Social ha aprobado nuestra propuesta para establecer un programa nacional de protección al adulto mayor basado en el modelo de la Fundación. Lo logramos, Mercedes, dice con evidente orgullo. Lo que comenzaste como respuesta a una tragedia personal ahora será política pública. Miles de personas se beneficiarán. Mientras cuelgo el teléfono, contemplo nuevamente el atardecer sobre Buenos Aires. Las sombras se alargan, pero también lo hace la luz, creando contrastes dramáticos que resaltan la belleza de la ciudad. Pienso en todas las personas mayores que, gracias a nuestro trabajo, podrán contemplar sus propios atardeceres con dignidad y seguridad. Pienso en Federico, quien en este momento estará terminando su jornada en las Magnolias, quizás jugando una última partida de ajedrez con don Ernesto, cuya salud milagrosamente se ha estabilizado. Pienso en Gustavo, mi amado esposo, y me pregunto qué pensaría de todo esto. ¿Estaría orgulloso de la forma en que manejé la traición de nuestro hijo? ¿Aprobaría la lección que le enseñé, dura pero potencialmente redentora? No tengo respuestas definitivas a estas preguntas, solo la certeza de haber actuado según mi conciencia y mis principios, de haber transformado el intento de destruirme en la oportunidad de construir algo significativo. Las esmeraldas que llevo puestas, las mismas que usé aquella noche fatídica en El Dorado, capturan los últimos rayos del sol poniente. Su brillo verde intenso me recuerda que la belleza puede nacer del dolor, que las piedras preciosas se forman bajo presión extrema, que el valor verdadero se revela en los momentos de mayor adversidad. Como escribió el poeta Pablo Neruda, que tanto le gustaba a Gustavo: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Federico intentó cortar la flor de mi vida, pero inadvertidamente desencadenó una primavera de renovación, para mí, para él mismo, para miles de adultos mayores que ahora están protegidos gracias a la Fundación Nuevo Amanecer. No es el final que imaginé para mi vida, pero quizás sea mejor que cualquiera que hubiera podido planear. Una justicia poética que trasciende el castigo para alcanzar algo más elevado: la transformación. Han pasado 5 años desde aquel día que marcó un antes y un después en mi vida. 5 años desde que escuché a mi hijo Federico decir por teléfono: llevo un mes cambiándole la medicación del corazón a esta anciana. Va a tener un infarto en cualquier momento. Palabras que destrozaron mi mundo y me obligaron a enfrentar una verdad devastadora. Mi propio hijo, mi única familia, planeaba fríamente mi muerte para heredar mi fortuna. Pero la vida tiene formas sorprendentes de transformar las peores traiciones en oportunidades de crecimiento. Lo que comenzó como una estrategia para protegerme se convirtió en un propósito que ahora beneficia a miles de adultos mayores en toda Argentina. Después de descubrir el plan de Federico, no actué impulsivamente. En lugar de confrontarlo de inmediato, investigué meticulosamente, reuní pruebas, documenté cada detalle de la conspiración. Con la ayuda de personas leales, mi cardióloga Claudia, mi abogado Martín, mi cuñado Eduardo, mi fiel ama de llaves Dolores, monté una respuesta a la altura de la traición. Creé la Fundación Nuevo Amanecer para adultos mayores, dedicada a proteger a personas de la tercera edad víctimas de abusos patrimoniales. Transferí legalmente todo mi patrimonio a esta fundación: las joyerías, los inmuebles, las inversiones, manteniendo solamente el usufructo en vida. Compré todas las deudas que Federico tenía con peligrosos prestamistas del Casino Real, convirtiendo a mi hijo en mi deudor. Y luego, en una cena meticulosamente organizada en el restaurante El Dorado, con testigos estratégicamente seleccionados, incluido el comisario Mendoza de la División de Protección al Adulto Mayor, confronté a Federico con todas las pruebas.
Veo todavía su rostro descomponiéndose cuando comprendió que su plan había sido descubierto, que la madre que juzgaba débil y manipulable había revertido completamente la situación. Federico fue condenado a 12 años de prisión, con la posibilidad de cumplir su sentencia en régimen semiabierto, trabajando en uno de los centros de acogida de la fundación. Comenzó como auxiliar de limpieza, la posición más básica, enfrentándose por primera vez en su vida a trabajo honesto y a las consecuencias reales de sus acciones. Lo que ninguno de nosotros anticipó fue la transformación que ocurriría después, a través del contacto diario con adultos mayores vulnerables, especialmente con don Ernesto Salvatierra, un ex juez abandonado por su familia tras un derrame cerebral. Federico comenzó a cambiar gradualmente. No fue una conversión milagrosa o instantánea. Hubo resistencia, resentimiento, recaídas, pero lentamente, una conciencia dormida durante décadas empezó a despertar. Hoy, Federico dirige el programa de rehabilitación social en el Centro Las Magnolias, ha completado estudios de Derecho y tras obtener su libertad condicional total, eligió voluntariamente continuar su labor en la fundación. La traición que debía destruirme terminó siendo el catalizador de su propia redención. Mientras tanto, la Fundación Nuevo Amanecer ha crecido exponencialmente. Lo que comenzó con 5 centros de acogida, ahora son 17 distribuidos por todo el país. Hemos ayudado a más de 3.000 adultos mayores víctimas de abusos. Nuestro equipo legal ha establecido jurisprudencia en casos de desamparo familiar. Y recientemente, el Ministerio de Desarrollo Social ha aprobado nuestra propuesta para establecer un programa nacional basado en nuestro modelo. La vida tiene un sentido del humor peculiar, casi perverso. Federico quería mi muerte para heredar mi fortuna. En vez de eso, perdió la herencia material, pero ganó algo mucho más valioso: propósito, dignidad, la oportunidad de redimirse. Y yo, que debería haber sido su víctima, me convertí en catalizadora de su transformación y, en el proceso, descubrí una misión que da sentido a mis años crepusculares. Esta historia que les comparto no trata sobre venganza, aunque muchos la vean así. Es sobre transformación, sobre negarse a ser víctima cuando todos a tu alrededor ya te consideran derrotada, sobre usar el dolor como combustible para crear algo mayor, algo que beneficie a otras personas que atraviesan situaciones similares. Si estás viendo este video y te identificas con mi historia, quiero que sepas que no estás solo. El envejecimiento no significa volverte vulnerable o descartable. Significa sabiduría, experiencia, fortaleza. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte eso, ni siquiera aquellos a quienes más amas. Los invito a que compartan en los comentarios. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Han enfrentado situaciones de abuso o maltrato por parte de seres queridos? ¿Cómo las superaron? Sus experiencias pueden ser invaluables para otros que están pasando por momentos similares y sienten que no tienen salida. Este canal, Abuela Recordó, nació precisamente para eso, para compartir historias reales que demuestran la fortaleza del espíritu humano ante la adversidad, especialmente en la etapa más vulnerable de la vida. Historias como la mía, que revelan que nunca es tarde para reescribir tu propia narrativa, para reinventarte, para transformar la traición en triunfo. Por eso les pido que se suscriban a Abuela Recordó. Cada día traemos nuevas historias inspiradoras que pueden resonar con su propia experiencia o ayudarlos a entender mejor a sus seres queridos mayores. Al suscribirse, no solo reciben notificaciones de nuevo contenido, sino que forman parte de una comunidad que valora y respeta la sabiduría de los años. Si este video les ha conmovido, por favor denle un me gusta. Ese simple gesto ayuda a que estas historias lleguen a más personas que pueden necesitarlas desesperadamente. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. También quiero pedirles un favor especial. Hacer estos videos requiere tiempo, dedicación y recursos. Si pueden, consideren apoyarnos a través de Gracias, nuestra forma de donación que nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayéndoles contenido de calidad todos los días. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia y nos permite llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias de superación. Cuéntenme desde qué ciudad
o país están viendo este video. Me encanta saber que mis palabras llegan a diferentes rincones del mundo, creando conexiones invisibles pero poderosas entre personas que quizás nunca se conocerán personalmente, pero comparten experiencias similares. Elaborar este video no fue fácil. Revivir estos recuerdos dolorosos, organizar mis pensamientos, compartir mi vulnerabilidad y mi fortaleza con ustedes, requirió valor y determinación. Por eso, cada comentario, cada me gusta, cada suscripción tiene un valor inmenso para mí. Muestra que no estoy sola, que mi historia importa, que quizás pueda ayudar a otros a encontrar fortaleza en momentos de fragilidad. En nuestro próximo video, conocerán la historia de Graciela, una maestra jubilada de Córdoba que descubrió que su nieto favorito vendía sus medicamentos para comprar drogas. No se lo pierdan. Es otro testimonio poderoso de cómo el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Recuerden, la edad no es sinónimo de debilidad. Las canas no significan vulnerabilidad. Y como Federico descubrió de la manera más difícil, nunca, jamás subestimen a una abuela que ha decidido luchar. Gracias por acompañarme en este viaje. Los espero en los comentarios y en nuestro próximo video de Abuela Recordó, donde las historias reales tienen el poder de transformar vidas.